Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio con Abby. Hoy seguiremos viendo la vida de Pablo y hoy veremos la historia de Rescatado. Así que acompáñame y concentrémonos muy bien para poder ver esta siguiente historia en el día de hoy. Dejamos a Pablo en el barco de vela camino a Jerusalén. Acababa de despedirse de los efesios en Mileto. Pablo sabía que lo esperaban pruebas y cárceles, pero no le importaba. Siguió en el barco hasta Ptolemaida y de allí fue a Cesarea a pies. Felipe, que había huido de Jerusalén por miedo a Saulo hacía 20 años, ahora recibió a Pablo en su casa. Un día antes que Pablo saliera para Jerusalén, llegó el profeta Agabo. Sin decir nada, le quitó a Pablo el cinturón ancho con que recogía el manto y empezó a atarse los pies y las manos. Todos lo miraban con curiosidad y finalmente dijo: Atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Todos los hermanos decían a Pablo, No, no debes ir. pero él no tenía miedo y dijo: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces dijeron: Hágase la voluntad del Señor. primero querían cambiar la decisión de Pablo, pero finalmente lo encomendaron al Señor. De Cesarea subieron a Jerusalén. Pasaron unos 3 días en el camino. Al llegar, los hermanos lo recibieron con gozo. Jacobo, el hermano del Señor, era el encargado de la obra allí. La iglesia ya tenía 25 años. Los apóstoles estaban esparcidos, unos en partes lejanas y otros ya habían muerto. Pablo contó a los ancianos todo lo que Dios había hecho entre los gentiles y se alegraron. Pero sabían que ahora en Jerusalén había muchos que odiaban a Pablo. De los 2 millones de judíos, muchos habían oído de Pablo en otros países y habían llegado para la fiesta. Sabían que predicaba también a los que no eran judíos, y eso no les gustaba. Muchos de los judíos creían que Pablo decía que no había que guardar la ley de Moisés, y ellos no estaban de acuerdo con eso. Por eso Jacob y los ancianos pidieron a Pablo que fuera al templo con 4 hermanos más que tenían que cumplir unos votos, para mostrar que él también cumplía con la ley. Pablo se rasuró la cabeza y entró al templo con ellos. Pero el 7º día, ya para terminar la purificación, unos judíos que lo habían oído en Éfeso lo vieron en el templo. Recordaron que lo habían visto en Jerusalén con Trófimo, un efesio no judío. Creían sin razón que Pablo había metido a Trófimo en el templo contra la ley y empezaron a gritar: Hombres israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley, y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Todo el pueblo se alborotó. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas, aunque eran tan pesadas que se necesitaban 20 hombres para hacerlo, porque no querían matarlo dentro del templo, que era sagrado. Ya estaban golpeándolo, pero cerca del templo había una gran torre donde permanecían 1000 soldados romanos para guardar la paz. Cuando los de la guardia supieron del alboroto, corrieron al lugar, se metieron entre el gentío y sacaron a Pablo, llevándolo en los hombros.
Y hasta aquí vamos a dejar esta interesante lección en el día de hoy de Rescatado. Acompáñanos la próxima semana para seguir viendo esta interesante lección en el día de hoy con la vida de Pablo. Así que nos estamos viendo pronto. Bendiciones. Chao.